Bienvenidos a una nueva edición del Observador. En esta ocasión vamos a tocar la agonía del reinfo. La tesis es que estamos viviendo la última etapa de la existencia de este registro. En un primer bloque del programa vamos a tocar el contexto que está generando esta crisis alrededor de la actividad minera artesanal y a pequeña escala. En un segundo bloque vamos a referirnos al reglamento, a la propuesta de reglamento sobre la ley de ampliación del reinfo por 6 meses. Esos son los dos bloques que vamos a tocar en este programa especial. El programa está además producido y apoyado por AMIPE, Alianza por la Minería a Pequeña Escala Perú, una asociación de reciente creación que está preocupada no solamente por promover la actividad de la MAPE, sino también por orientar la actividad hacia la prosperidad. Nosotros no estamos movidos por intereses políticos, lo que queremos es generar propuestas, trabajar de la mano con el Estado, trabajar de la mano con sociedad civil, para que los mineros a pequeña escala, los mineros artesanales, tengan salidas a este entrampamiento que lleva décadas. Bien, entonces, a continuación tocaremos el primer bloque, que es el contexto, que está referido al contexto en el que nos estamos moviendo. Bien, ¿por qué habla de un contexto crítico? Vamos a situar el debate alrededor de la formalización minera en base a la polarización. Lamentablemente, han habido tendencias polarizantes y poco técnicas o viables respecto a lo que hay que hacer para que los mineros que están en actividad y que han iniciado su proceso de formalización continúen en el mismo. Ha habido, por un lado, una tendencia, como ya sabemos, a la criminalización. El minero informal es lo mismo que el minero ilegal. El minero informal es un delincuente. El minero ilegal está dedicado a la trata de personas. En fin, todas las estigmatizaciones posibles y por haber contra mineros que hacen una actividad honesta, una actividad productiva. Extraer recursos naturales y venderlos dentro de un marco legal, porque el reinfo es un marco legal, no es un delito. Lamentablemente, como vamos a ver continuamente en las publicaciones que realiza ahora con una nueva representación, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, van siempre con esta misma línea, la criminalización. Hace poco salió una nota donde la Sociedad Nacional de Minería plantea que se ha expandido la actividad minera artesanal, que ha habido mucha producción, 7 veces más que hace algunos años, como si eso fuera un delito, como si que no estuviera ligado eso a los precios internacionales, como si que los únicos que tuvieran derecho a extraer los recursos naturales serían los que están dedicados a la gran minería. Lamentablemente, eso da pie a discursos radicales que tampoco solucionan o plantean una solución viable, sino que se genera como una tendencia a la radicalización, a la movilización de las masas, a la movilización de los mineros, que, digamos, ¿no? La mente, a veces un poco delirante de algunos dirigentes, piensan que eso va a generar una solución a sus demandas. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver a continuación la declaración de Máximo Becker de Confemin. Compañeros mineros de todo el Perú, la formalización para todos nosotros pasa por la reversión de concesiones. No es posible que en el Perú 50 empresas hayan concesionado 20 millones de hectáreas concesionadas. 20 millones, imagínense. Y solamente una área efectiva de operación es 3%, o sea, 600.000 hectáreas. 19 millones de hectáreas, 400.000 están acaparadas. Y en esas concesiones acaparadas trabajamos nosotros. Por lo tanto, la formalización pasa por la reversión de concesiones. Muchas gracias, compañeros. Bien, el señor Máximo Becker tiene todo el derecho de postular al Congreso, como ya lo ha hecho con anterioridad. Yo creo que no tiene derecho a plantear alternativas demagógicas que realmente no pisan tierra, no tienen ningún tipo de vinculación con la realidad. ¿Y por qué lo digo? O sea, si yo entro a un debate sobre formalización minera
diciendo que la única solución es la reversión de las concesiones de la gran minería, lo que estoy es simplemente pateando el tablero y diciendo, aquí no hay otra solución que la gran minería nos entregue las concesiones para trabajar. ¿Qué debate serio puede iniciarse con esa posición? Ninguno. Un dirigente gremial debe moverse de acuerdo a los parámetros que existen actualmente, plantear modificaciones para hacer viable una actividad que está en proceso. Yo puedo perjudicar a miles de mineros que están en actividad si yo simplemente rompo el diálogo. Y esas posiciones son romper el diálogo de manera directa y polarizar aún más lo que ya está polarizando la gran minería o la representación de la gran minería, que tampoco entiende nada sobre la realidad del país. Como ya he dicho anteriormente, criminaliza el Reinfo y ya está. Ese es su planteamiento. Un planteamiento ciego, ¿no? Un planteamiento tradicional que no ve el potencial que existe en la actividad de la MAPE para sacar de la pobreza a miles de familias en el país. Pero por otro lado tenemos dirigencias irresponsables que no se sientan a decir, ¿saben qué? Dentro de este proceso de formalización, efectivamente hay que cambiar ciertas cosas y hay que continuar con otras, hay que lograr hasta dónde avanzamos con este marco legal y luego qué planteamos en la ley MAP. No, de frente, ¿saben qué? Hay que revertir todas las concesiones y que la gran minería entregue las concesiones y esa es la solución. Señor Becker, yo creo que usted debería separar sus intereses políticos de su interés gremial o de su cargo gremial, porque el cargo gremial implica una responsabilidad de representación social. Usted representa o quiere representar a muchos mineros en el país, pero si usted solamente actúa en base a radicalismos que no llevan a nada, lo único que quiere, desde mi punto de vista, o que deja ver, espero equivocarme, es un interés político personal. No se puede ingresar de esa manera a un debate sobre formalización minera. Hay varios aspectos que vamos a tocar en el próximo bloque, que efectivamente el reglamento me parece que falla completamente en el enfoque, pero también falla completamente el sistema interoperable. Vamos a tocarlo en el segundo bloque con calma, pero lo que sí hay que poner en claro es que la generación de esta polarización, de estos dos bloques, por un lado, la representación, que yo creo que tampoco es completa, porque hay experiencias de gran minería que han intentado y que han logrado, como en el caso de Pan American Silver, acuerdos, contratos de explotación con Amasma, en este caso particular que estoy mencionando. Es decir, acuerdos para contratos de explotación en sus concesiones. O que Safranal también intentó, pero lamentablemente esa norma que hay que revisar, ¿no? Que establece que no puedes tú formalizarte en lugares donde hay un instrumento ambiental aprobado, tiene que matizarse, tiene que actualizarse, tiene que revisarse para que también algunos mineros que están en esa situación puedan concretar su explotación, su ansiado contrato de explotación. Hay algunas normas incluso que dan un poco más digamos, de luces al respecto. Eso lo tocaremos en su momento. Pero lamentablemente esas posiciones, tanto de la gran minería como de organizaciones como Confemín y particularmente como el señor Máximo Becker, que quizás no escucha a sus asesores, yo no considero que asesores legales vayan en una línea tan demagógica, pues no le hacen bien a sus representados. Bien, entonces en el segundo bloque, que tocaremos a continuación, vamos a hablar del famoso reglamento a la ley de ampliación del Reinfo. Bien, en este segundo bloque vamos a tocar el reglamento a la ley 32-21-3, que es la famosa ley que amplía el Reinfo por 6 meses, una ampliación más. Pero ya hemos tocado esto también en el primer programa, hemos abordado lo del sistema interoperable y el enfoque. No es posible, por la dimensión de este programa, tocar todos los aspectos de este reglamento, pero sí me voy a centrar en lo principal y en los aspectos en realidad que hacen inviable que esto sea una herramienta útil para lograr los objetivos de una formalización eficaz y rápida. Y creo que el problema, digamos, de nacimiento que tiene
esta norma, que tiene en realidad la ley del sistema interoperable y por lo tanto este reglamento, es que trata de mezclar formalización minera con lucha contra la minería ilegal. Por eso la presencia de la UIF, por eso la presencia de SUNAT, el enfoque está básicamente destinado a la depuración del reinfo. Y la depuración del reinfo tiene un aspecto quizás positivo si es que estamos hablando de minería ilegal, pero también negativo si estamos hablando de que muchos de los mineros no han logrado avanzar por prácticamente los problemas del propio Estado. O sea, la ineficacia del Estado, de los gobiernos regionales que este reglamento reconoce, ¿no?, de manera implícita, como ya se ha dicho anteriormente, han hecho imposible que los mineros avancen con sus trámites, que avancen con sus instrumentos ambientales, que avancen con sus traslados. Este reglamento tiene las mismas trampas, o sea, no soluciona absolutamente nada. Vamos a poner, por ejemplo, el caso, además de, por supuesto, que la PCM va a hacer todo este sistema interoperable, no lo va a hacer la DGFM. Muchas de las cosas que dijimos en el primer programa se cumplen aquí, es decir, yo dudaba de que el Ministerio de Energía y Minas, concretamente la DGFM, pueda tener la capacidad para absorber todo el proceso de formalización. El reglamento más o menos lo reconoce porque llama a otras instancias del Estado. Los SIGAFON ahora van a ser evaluados por la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEM. Ya no se va a generar, por lo tanto, una mayor capacidad técnica dentro de la DGFM. DGFM termina siendo un coordinador nuevamente, pero dentro del Ejecutivo. Si antes fue un coordinador con los gobiernos regionales, ahora va a ser un coordinador dentro del Ejecutivo. El Ejecutivo va a tener la capacidad para gestionar, ¿no?, las miles de carpetas de formalización que están atascadas en los BORES. Yo creo que no. Pero además, lo contradictorio son los plazos. O sea, básicamente hay 30 días, vamos a poner que en términos reales van a ser 2 meses, al momento de la aprobación de este reglamento, que aún no se ha aprobado, para hacer el traslado de todos los expedientes al MINEM. Estamos hablando de 2 meses, de los 6 meses que hay para esta primera etapa de formalización. Mientras tanto, dice el reglamento, la propuesta de reglamento, los gobiernos regionales seguirán actuando y cumpliendo sus funciones. Es realmente una locura, lo digo de manera directa, pensar que si es que se le están quitando las responsabilidades a los gobiernos regionales, se les va a mantener por ahora, porque van a demorar las transferencias de todos los expedientes al MINEM. Entonces vas a tener realmente 2 o 3 meses en los cuales o bien no se va a avanzar nada, o bien lamentablemente la corrupción va a ser su parte. Gobiernos regionales que están delegando estas funciones con funcionarios que están prácticamente de salida, van a atender algunos expedientes de manera prioritaria probablemente. Y de ahí va a salir cualquier cosa. Lo que más me preocupa de este reglamento es que hay cosas que no toma en cuenta. Si uno de los principales problemas en la formalización minera es la poca capacidad de gestión o de mediación que tiene el Estado para la firma de contratos de explotación, la salida concreta que alguna vez fue pensado dentro de la lógica de la norma o de todo el proceso de formalización anterior fue precisamente los traslados, los llamados traslados, o sea, los cambios de la información a reinfo. Yo como minero puedo cambiarme por una sola vez a otro derecho minero para hacer la actividad, exponiendo las razones por las cuales me estoy moviendo. ¿Qué entorpeció esto? Un precedente administrativo del Consejo Nacional de Minería. ¿Era probable que con estos cambios normativos se corrija el precedente administrativo? Sí, por supuesto. ¿Era posible que se haga más fácil los traslados? Por supuesto. Lamentablemente no se ha hecho nada de eso. Se incurre en el mismo error. En 6 meses, ningún minero, además, estamos hablando de 2 meses de traslado de todo el acervo documentario de los gobiernos regionales al MINEM, vamos todavía a pretender que los mineros en 30 días puedan hacer un traslado, o en 2 o en 60 días más un traslado que implica una visita de campo. Es imposible. Lo que estamos haciendo es generando nuevamente un cuello de botella en virtud del cual los mineros van a seguir en condiciones de terceros. Y si tienen posibilidad de trasladarse con
a concesiones donde los titulares son más amigables o ya tienen posibilidad de firmar un contrato de explotación, el mismo procedimiento, los mismos plazos son prohibitivos. Lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, en este caso, que aliviaría mucho el problema de la firma de los contratos de explotación, es permitir que de manera ejecutiva y rápida los mineros que quieren hacer su traslado lo puedan hacer sin necesidad de una visita de campo, por ejemplo. Solamente con declaraciones juradas. Solamente con la declaración jurada del titular minero, también, diciendo que va a firmar contrato de explotación con este minero. Y así permitir que estas personas continúen en el proceso de formalización. El otro aspecto es la evaluación de los SIGAFOM. Es nuevamente imposible que se puedan tramitar todas las solicitudes de instrumentos ambientales y que ahora pasen ya a ser vistas por el MINEM, como si que el MINEM tuviera la capacidad para absorber todo lo que ha sucedido con los gobiernos regionales. ¿Por qué no se plantea un silencio positivo para la presentación de los instrumentos ambientales a cargo de una evaluación posterior? ¿Por qué seguimos en esta lógica perversa que tiene que ver mucho también, ¿no?, con torpeza y, por qué no, también, o sea, con generaciones de espacios que podrían alimentar la corrupción en algunos casos, o que lo ha alimentado en casos de gobiernos regionales, respecto a los instrumentos ambientales? Los instrumentos ambientales llevan encarpetados para la mayoría de los mineros que no tienen la capacidad para estimular su aprobación meses o años. Ya se dijo anteriormente en el programa, lo hemos dicho muchas veces, que es inviable que estos expedientes sean atendidos en periodos tan cortos. ¿Por qué no establezco un silencio administrativo positivo a cargo de fiscalizaciones posteriores? Y paso esta valla de manera exitosa en un periodo corto de tiempo. El otro asunto respecto a los traslados es que no se habla absolutamente nada de los reinfos de beneficio. Y aquí sí hay algo sumamente preocupante, porque sí me parece que evidencia que no se ha visto la totalidad del problema desde la perspectiva técnica. Vamos a hablar de las operaciones de beneficio que pueden ser destinadas a minería artesanal. Hay muchas actividades de beneficio, hay tecnologías ahora muy económicas que pueden permitir que el minero procese su propio mineral. Si el minero tiene un reinfo de beneficio en un lugar determinado, ¿por qué no puede trasladarlo? Eso no se toca. Presión de las plantas de beneficio, no lo sabemos, pero sí es necesario para poder hacer viable la actividad minera, pensando a futuro, pensando ya en el minero formalizado, que el propio minero, o a punto de formalizarse, que el propio minero pueda tener la posibilidad de hacer un procesamiento de su mineral. Que, por ejemplo, esas tecnologías limpias que existen, ¿no?, puedan conducir a que el minero aproveche una parte importante, por ejemplo, del oro resultante, y otra parte, un relave, vaya a una planta mucho más grande y pase el proceso que siempre pasa. Pero hay que darle viabilidad al asunto, porque hay reinfos de beneficio ahora con muchos mineros que simplemente están ahí, que no van a poder ser aprovechados para construir una determinada planta en un determinado territorio que probablemente no tenga permisos o no tenga condiciones, y que esas personas, lo que han avanzado, lo puedan trasladar a una concesión o a un lugar donde pueda así hacer la actividad. Hay que facilitar los procedimientos y no generar vallas o no mantenerlas. Entonces, ese es uno de los principales problemas que tiene este reglamento. Este reglamento no soluciona la tramitología excesiva que existe y, sobre todo, los obstáculos administrativos y en burocracia que tenemos en el Estado para la formalización minera. Debería haber sido mucho más ágil, no repetir los mismos errores que ya tenemos en la normativa anterior. Por lo tanto, yo creo que este reglamento, por más que se le puedan hacer algunas modificaciones, no cumple su objetivo. Desde mi punto de vista, y ya para tratar un poco de resumir el planteamiento, primero creo que debe establecerse silencio administrativo positivo para el caso de los instrumentos ambientales. Segundo, creo que debe facilitarse de manera muy expeditiva los traslados, entre comillas, o la información de reinfo. También, complementariamente, existen mineros que están en concesiones que han caducado y que ahora hay otros petitorios, incluso se han otorgado otras concesiones, y el trámite también implica una visita de campo. Eso es
inadmisible, eso es inconcebible. Si hay un cambio dentro de la información del SIDENCAT, ¿qué tiene que ver la visita de campo si el minero está haciendo actividad minera ahí? Con una declaración jurada basta para que el minero pueda hacer su cambio de información a Reinfo, pero no, se ponen o se mantienen los obstáculos. Entonces, si lo que queremos es formalizar a los mineros que realmente hacen actividad minera, que no hacen actividad minera ilegal, que no están metidos en organizaciones criminales, entonces, ¿por qué les seguimos manteniendo las vallas? El otro aspecto del beneficio es algo bastante debatible. ¿Por qué no se permiten traslados de reinfos de beneficio? ¿Cuál es el problema que mineros que tienen tecnología que se puede trasladar puedan, en mejores condiciones y teniendo los permisos necesarios, trasladar esos reinfos de beneficio para facilitar no solamente su beneficio, el procesamiento de su mineral, sino también el de otros reinfos y generar polos de desarrollo en algunas localidades, supervisadas por el Ministerio de Energía y Minas, supervisadas por la UEFA, si quieren ustedes, pero que se pueda realizar esa actividad de beneficio en otro lugar donde sea viable y genere desarrollo. Entonces, creo que hay que pensar en las salidas. Hay salidas que se pueden plantear de manera reglamentaria, que podrían en este momento plantearse, corrigiéndose ese proyecto de reglamento y haciéndolo mucho más veloz, mucho más efectivo para la formalización, no como está planteado, repitiendo los mismos errores. Bien, iré tocando algunos puntos en los programas posteriores de este reglamento porque la extensión de este programa es pequeña y no podemos abarcar todo. Además, la exposición de motivos dice una cosa y finalmente me parece que el espíritu del reglamento es otra. Para concluir y también recalcar un punto que he tocado, creo que la lucha contra la minería ilegal debe ir por un lado y la formalización por otro. El generar un proceso de formalización con un garrote al costado me parece que es un mal enfoque. Si yo en el proceso de formalización pongo a DGFM como coordinador de todo el proceso y a la vez pongo a SUNAT y a la vez pongo a la UIF y a la vez pongo a la Policía Nacional, yo creo que estoy mezclando dos procesos que deben ser distintos. Debe haber información o interconexión, sí, probablemente, pero yo creo que aquí las cosas se están confundiendo. Finalmente, SUNAT no tiene nada que ver con la lucha contra la minería ilegal, tiene que dar información en ambos aspectos, pero que son líneas distintas de trabajo dentro del Estado. La lucha contra la minería ilegal es distinta a la formalización minera. Es completamente distinta. Los que están en el proceso de formalización tienen un marco de protección, efectivamente, si cumplen con sus normas. Si no cumplen con sus normas, esas personas salen del proceso de formalización. Y sí, quedan como mineros ilegales que deben tener un tratamiento distinto. Pero aquí parece que hay un asunto que tiende, no lo digo claramente, no digo que está hecho para perseguir a los mineros, pero que tiende a la represión de la actividad. Porque además le plantea las mismas barreras burocráticas que se han planteado durante todo el proceso y que no necesariamente son solamente los contratos de explotación, por si acaso, ¿no? Yo creo que la principal traba para el proceso de formalización es la ineficiencia del Estado y las barreras burocráticas. Eso es lo principal. Y que si logramos revertir eso, por lo menos lograremos que algunos mineros, ¿no?, una buena cantidad, se pueda formalizar, trasladando a algunos hacia concesiones amigables y a los otros manteniéndolos en la misma concesión de donde están, con mesas de diálogo que posibiliten que finalmente se cumplan con todos los parámetros del proceso. Bien, eso sería todo por el día de hoy y esperamos que ustedes le den me gusta a este programa, que puedan difundirlo a quienes les interesen estos temas y que finalmente genere un debate propositivo, constructivo, y que estas ideas que sé que algunos decisores de políticas públicas también pueden ver, pues ayuden modestamente un poco a aclarar las ideas que hay alrededor de todo este gran problema alrededor de la mapa. Muchas gracias.